¿Qué tal? Buenas tardes, les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos, un poco ya recuperándonos. Fer Fraquelli, buenas tardes, Buenas después de tardes. tanta sesión larga, Así es, sí, claro. Y cuánta discusión que hubo, ¿eh? mucha. Mucha discusión, hasta para algunos alguna sorpresa. Sí, El resultado de DNU, para algunos alguna sorpresa. sí, totalmente. Hay que decir que la ley de DNU, que era la que buscaba refrendar aquí la Cámara de Diputados como proyecto que se podía convertir en ley, tiene que volver a la Cámara de Senadores porque en alguno de los artículos, uno de sus artículos, el número 3, no alcanzó por un voto nada más Un las voto. mayorías que se esperaban o que se necesitaban para aprobarlo, así que ahora el Senado recupera el protagonismo, es la Cámara emisora y tiene que ver si insiste con el proyecto original o se acepta las modificaciones que incorporó, que es básicamente renumerar los artículos y excluirlo. Claro. Todo indica que van a insistir con la versión original, ¿no? Bueno, a ver, hay que ver cuándo va a ser la discusión, porque algunos decían ya la próxima semana podrían buscarse las mayorías necesarias en el Senado para poder darle la sanción definitiva, si insistir o no con la sanción. En el Senado por estas horas dicen, me parece que todo va a pasar para después de las elecciones. Y sí, ahora son el último sprint, el sprint Claro, final, exactamente. las últimas acciones que llevan adelante los diputados y los senadores. No solamente, recordemos, 8 son las provincias que renuevan sus senadores y todas las provincias renuevan la mitad de la Cámara de Diputados. Ahora nos vamos a meter a fondo con la sesión, con algunos fragmentos que ha Así dejado. es. Hubo también incluso definiciones sobre lo que sucedió y el allanamiento de las oficinas y la casa de José Luis Esper, que se tomó licencia hasta el 8 de diciembre, así que hay mucho, mucho que comentar de lo que dejó esta sesión. Pero primero lo primero, los títulos del día. Sesión especial en la Cámara Baja. Diputados aprobó la reforma a la ley de DNU, pero vuelve al Senado. Lucha contra el Alzheimer y otras demencias. Diputados dio media sanción a un proyecto que crea un programa para combatir esas enfermedades. Se aprobó el pedido de informes sobre el acuerdo con Estados Unidos. Será el miércoles 15 de octubre a las 12 en reunión informativa de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Este tema, Fer, el futuro de la Comisión de Presupuesto, que Sí. tiene entre sus principales responsabilidades debatir el ejercicio del año próximo, la previsión de gastos y recaudación para el año 2026, es uno de los temas fundamentales de lo que se vivió ayer, ¿no? Sí, claro. No solo la renuncia de Espert como a la comisión, sino también su licencia, sino también estos emplazamientos que se le dieron, ¿no? Para debatir algunos temas, el acuerdo con Estados Unidos y también el futuro del presupuesto. Bueno, Bertie Venegas Lynch sería el indicado para que se haga cargo, ¿no?, de la Ujú. Comisión de Presupuesto y Hacienda en la próxima reunión, en la próxima convocatoria. La Cámara ya ha emplazado, por mayoría, ha emplazado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, es decir, le ha fijado fechas de discusión y le ha fijado también una fecha de firma de dictamen. Exacto. Todo está indicando que los tiempos del Congreso Nacional, a partir de lo resuelto en la sesión, en la última sesión de anoche en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de presupuesto, de aprobarse, se estaría alcanzando la sanción en este periodo de sesiones ordinarias, es Sí. decir, antes del 30 de noviembre, teniendo en cuenta que en la primera semana de noviembre va a tener el dictamen de la Comisión de Presupuesto de esta Cámara Baja. Posteriormente, días después, va a estar discutiéndose en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, pasa al Senado. El Senado tiene el reglamento donde indica que la aprobación de un proyecto en comisión tiene que esperar 7 días Es el dictamen. en el dictamen para poder llegar al recinto. Con todos esos, digamos, tiempos establecidos desde el punto de vista reglamentario, se llega al 30 de noviembre para tener presupuesto 2026. Una agenda ultra ajustadísima porque
tienen también muchas otras reuniones respecto a otros temas que también está discutiendo ahora la Cámara de Diputados, comisiones investigadoras, muchas de ellas, así que tiene un cronograma muy, muy acelerado y el tic-tac del reloj que se acelera minuto a minuto, porque, bueno, el 30 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Claro, sin lugar a dudas. Y en el medio, un dato no menor que va a marcar, digamos, una bisagra entre estos días y la llegada al 30 de noviembre, que son las elecciones del 26 de octubre. Sin duda. Vamos a darle la bienvenida a nuestro colega y compañero Claudio Mardones. ¿Cómo andás, Clau? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, con un post-sesión muy interesante, ¿no? Y con algunas señales que también están vinculadas con este cronograma apretadísimo para tratar el presupuesto 2026, todo un desafío para un oficialismo, pero para un oficialismo que ayer también, podríamos decir, microvictoria, anotarse la microvictoria de conseguir que no avance el proyecto impulsado por los gobernadores para la distribución del impuesto a los combustibles líquidos. Eso quedó carpeteado todo acá, en definitiva, bueno, pero en la TN tampoco pudo pasar. Bueno, ahí empieza, me parece a mí que empieza a definirse otro interrogante respecto a la relación con los gobernadores, precisamente en este momento de definiciones preelectorales, es decir, previas al 26 de octubre, en donde también hay que tener presente que en este contexto quien también afronta un examen es Lisandro Catalán, el flamante ministro del Interior que viene desde su estreno a haber afrontado reveses en las dos cámaras del Congreso y que en este contexto, con mucha menos exposición que antes en la mesa negociadora, parece que en este contexto hubo un resultado específicamente vinculado a un tema muy sensible con los gobernadores. Vamos a ir repasando parte de lo que fue la sesión del día de ayer. En esta oportunidad vamos a ver primero la votación del proyecto, el gran proyecto que estaba en discusión el día de ayer, que es una nueva reglamentación de la ley que regula el rol del Congreso en los decretos de necesidad de urgencia. 140 votos a favor. Hubo 17 abstenciones y 80 votos en contra que, bueno, se distribuyeron de otra manera cuando hubo que discutir en particular, pero este es el momento de la votación en general. Se va a votar entonces, en general, el dictamen de mayoría de las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamentos contenido en la orden del día 1086. Pasamos a votar entonces a continuación. Tiempo. El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Señor secretario, por favor. 140 votos afirmativos, 80 negativos, 17 abstenciones. Resulta afirmativo, se pasa al tratamiento en particular. Hemos advertido ya que había varios dictámenes, había dictámenes de minoría también respecto a la cuestión vinculada también con los plazos y con las definiciones respecto a la validez de los decretos de necesidad de urgencia, ¿no? Sí, Ese es el punto clave. Había un tema, 3. el artículo 3, donde ponía un plazo de 90 días para expedirse el Congreso. Eso hizo mucho ruido en muchos sectores e incluso fue el dictamen que tuvo la coalición cívica. Sí, señor. ¿no? Bueno. Quitando esos 90 días, quitando ese plazo. Es que era un punto de límite, digamos, Claro. dentro de los objetivos que se habían planteado en la oposición para hacer esta revisión. La sesión de ayer tuvo esta particularidad también, que hubo protagonistas de otro momento. El propio Miguel Ángel Pichetto, del bloque Encuentro Federal, recordó. A mí me tocó parte de esta discusión, estando en el otro lado del recinto, como senador, exactamente, como senador, terminando 12 años de mora a partir del mandato de la reforma constitucional. Y nos encontramos eso, con una lectura crítica también de lo que ha sido la utilización del DNU, la implementación del estreno de la ley 26.122 a partir del año 2006 y lo que siguió hasta este momento, ¿no? Una lectura crítica de un protagonista que anticipó y dijo, bueno, yo
no me van a correr con que yo estuve en la Ya lo había sanción votado. de esta ley. Así que en este contexto hago esta revisión y fundamentó también su voto. Pulseada muy particular, porque estamos hablando de cuántos intentos fallidos por reformar la ley 26.122. ¿Qué llevamos? Una década de Claro. intentos Sí. fallidos Sí. para tratar de cambiar esta norma. Estuvo a un paso de que se cerrara ese círculo hasta que apareció la discusión en particular del artículo 3, los argumentos del diputado, el titular del bloque de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, y el giro al Senado, ¿no? Claro, Hay que ver ahora cómo se exactamente. reconfiguran esas mayorías en el ¿Qué Senado va a pasar porque ahí? hay interrogantes, ¿no? ¿Antes Son- o después del recambio? Ah, bueno, antes o después de No, las elecciones seguro. Después de las lo más elecciones. probable. Me parece que Ah. todo va apuntando a que el Senado va a discutir y que es muy posible que termine insistiendo con su sanción, Exacto. ¿no? Me A parece eso que iba. va a Así que insistir y esto no tiene termina número. aquí. Tiene número para insistir con su sanción, que son los... Arrancamos digamos, la cuenta con 34 Por eso. senadores de Unión por la Patria. Pero se Exactamente. necesitan 37. Se necesitan por 37. eso. Hay que ver dónde se consiguen, porque si bien en su momento Sí. la habían acompañado, bueno, se supone que si vos votaste a favor de una ley, cuando la volvés a tener en tu poder, Claro. si tiene que ver con esta revisión, deberías ir en la misma línea, ¿no? Y Sí. es Que que además el tuvo como debate- 56 votos. Totalmente, y el debate fue largo también. No solamente me refiero al capítulo de la sesión de ayer, sino también a los otros objetivos, porque, bueno, no se pudo quitar la bicameralidad, digamos, ¿no? A la hora de plantear el rechazo, pero Sí. hubo en su momento intereses de poder reducirlo todo eso al rol de una de las dos cámaras para hacerlo. Y el argumento fue, bueno, un argumento planteado por muchos juristas que en privado recordaron y dijeron, bueno, si para una ley hacen falta las dos cámaras del Congreso, ¿por qué haría falta solamente una Claro. para hacer lo contrario respecto a un instrumento tan delicado como es el decreto de necesidad y urgencia, que no es otra cosa que el Poder Ejecutivo arrogándose facultades Claro. del Poder Legislativo? Uno de los temas centrales de la discusión de la reforma constitucional de 1994, algunos memoriosos y también otros que han leído mucho, como el caso del diputado Carabajal, que también recordó que incluso hubo un convencional constituyente llamado Raúl Alfonsín, que contó su propia experiencia con los decretos simples y la propuesta también para crear esa salida alternativa de los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, todo eso se sintetizó una vez más en uno de los dos recintos del Congreso de la Nación, ayer en la Cámara de Diputados, donde, bueno, que se revisaron 20 años de historia Claro. en cuatro horas. Vamos a Así repasar es. también otra parte de lo que abre capítulo presupuesto, porque también se aprobó la interpelación al ministro Caputo. Así ¿no? es. Hay Exacto. varias otras interpelaciones que se aprobaron, pero ya que venimos recuperando el protagonismo que tuvo la Comisión de Presupuesto, también el ministro de Economía es protagonista en este contexto y este fue el momento de la votación. A continuación, corresponde votar el proyecto despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión del expediente 5297 de 2025. Sírvanse a emitir su voto. Tiempo. Se cierra la votación. 131 votos afirmativos, 70 negativos, una abstención. Resulta afirmativo. Bueno, ahí estaba, el pedido de interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo. Es el segundo pedido de interpelación o segunda vez que el Congreso, la Cámara de Diputados, aprueba la interpelación del ministro de Economía. La primera fue en el medio del caso Libra, no vino al Congreso. Cierto. ¿Eh? Totalmente. Veremos ahora, Es ya le verdad. pusieron fecha, la semana que viene. Semana que viene, sí señor, exactamente. El 15 El 15. de octubre a las 12 horas ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto. Así es. Bueno, Y es que además están reclamando su presencia para discutir los números del presupuesto 2026. sí, y con otra particularidad, porque lo que motiva esto es también pedirle información, preguntarle respecto a la negociación con el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent,
en el marco del swap del Tesoro con el Banco Central de la República Argentina, pero también información, el pedido de información respecto a otras líneas de crédito que tendrían que ver con un salvataje mucho mayor de parte del Tesoro de los Estados Unidos con el gobierno argentino, en donde hasta ahora hay más imprecisiones que certezas. Sí, hace minutos nada más se conoció un nuevo tuit de Scott Bessent, el titular del Tesoro norteamericano, justamente dando cuenta de esta cuestión vinculada al posible swap que le den a la Argentina. Y eso es una de las interpelaciones que se pidió porque también en distintas comisiones vienen ya los diputados queriendo ver al ministro de Economía porque no se presentó el presupuesto tampoco, Claro. ¿no? Ni el año pasado, ni este año, así que hay varias discusiones en torno a eso. Otra de las leyes que se aprobó, en este caso con media sanción, fue el programa que impulsa Facundo Manes, que tuvo varios intentos en sesiones anteriores respecto de el Alzheimer y otras demencias, otras enfermedades degenerativas en ese sentido, que obtuvo 131 votos a favor para crear un programa. Vamos a escuchar a Facundo Manes, el autor del proyecto, pero sobre todo uno de los protagonistas de la tarde también de ayer. Primero me gustó que haya quórum, estábamos preocupados por el quórum y espero que avancemos en todas las leyes que tenemos, los proyectos de ley que tenemos previsto hoy, no solo el DNU, sino también para limitar el autoritarismo presidencial y la vetocracia, sino también proyectos como el de salud mental y Alzheimer que estoy proponiendo, que es un tema, una epidemia silenciosa en la Argentina. Argentina, según la Alzheimer Disease International, gasta 1.500 millones de dólares por año en Alzheimer y deberíamos coordinar una estrategia desde el Estado. No hay una respuesta coordinada del Estado, así que espero que hoy sea un gran día para la gente que tiene Alzheimer, que son alrededor de 500.000 personas, Alzheimer u otras demencias relacionadas y todo el entorno familiar. Así que bueno, nada más, muchas gracias. Se lo veía contento Sí. en ese momento Ay, sí. a Facundo Manes, que fue protagonista de un altercado, de una discusión, de por lo menos un corrillo de perspectivas sobre un cruce con el presidente Sí. de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Que él amplificó, ¿no? Ujú. A ver, se vieron imágenes de un cruce, de un acercamiento de Martín Menem hacia Facundo Manes. Parecía En los un saludo. pasillos. Exactamente. Parecía un saludo. Parecía un saludo, que Y- estaban hablando algo. Se dijeron Frente algo. a Nadia Márquez, diputada de Sí. La Libertad Avanza Sí. por Neuquén. Sí. Algo se dijeron Pero al muy oído, breve, pero ¿no? fue muy 3 segundos. muy pasatista, muy Exactamente. pasajero. 3 segundos. Facundo Manes luego se encuentra da con vuelta. Márquez, exactamente. Se encuentra con Márquez, pero ya están sonriendo. Exactamente, la saluda Bueno, amablemente. Minutos después, Facundo Manes, por las redes sociales, denunció al presidente de la Cámara de Diputados. Sí, Y también totalmente. lo hizo- amenazas. Y también lo hizo el diputado Pablo Juliano Exactamente, en el apenas recinto, arrancó la Sí. sesión. Lo primero Exactamente. que dijo. Lo primero que dijo. que había sido víctima de una agresión por parte de las autoridades de la Cámara, ¿no? Exactamente. Martín Menem contestó a Exactamente. eso, tratando de aclarar, además de las imágenes que circularon. Primero contestó por las redes sociales el presidente de la Cámara de Diputados, desmintiendo la versión del diputado Facundo Manes, pero después lo hizo en Pasos Perdidos en una conferencia de prensa. No suelo salir a hablar con la prensa. Gracias a Dios había cámaras ahí en el pasillo. Me parece que en virtud de lo acontecido tenía que salir a dar una breve explicación. Vuelve a faltar a la verdad una vez más este hombre, ya hace 6 meses, creo que fue en marzo, vino en su momento a mi despacho llorando el diputado, diciendo que le habían pegado una trompada en el pecho, por lo cual me asusté y tuve que revisar absolutamente todas las cámaras para que no ocurra nada dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Y no había ocurrido nada, de hecho hizo una denuncia y fue desestimada totalmente, con lo cual ya mintió y hoy vuelve a mentir. Por lo tanto, quería, que quede todo claro, porque tengo un trato cordial absolutamente con todos los diputados. No, es falso, absolutamente falso. Absolutamente falso. Que iba a ser estamos en un año electoral
Y se ve que le gustan las cámaras, porque, digamos, ya sabemos de quién estamos hablando. Era lo único que quería aclarar. Permiso. ¿Por qué pensás que está haciendo esto? ¿Cuál sería el beneficio que tiene? Y hay diputados que pierden el lugar, hay diputados que pierden el lugar a fin de año, están en plena campaña y se ve que el vale todo los lleva a faltar a la verdad. Y yo tengo que iba a ser una sesión muy larga, que por lo menos, por él no participa en labor parlamentaria, que al principio eran como 50 y pico de horas, después iban a ser menos horas en virtud de lo que se pueda acordar. Nada más. Pero digo, no pasa nada. No vi el contenido, pidió licencia. No entro en ese tipo de apreciaciones. Permiso. Ahí recordaba, lo que decía Facundo Manes es que cuando se le acercó el presidente de la Cámara, le dijo que iba a iniciarse una operación de difamación sobre él, ¿no? Exactamente. En los próximos días, en función, entiendo, de su posición contraria a la posición oficial. Claro. Y eso es lo que denuncia por lo menos Pablo Giuliano a viva voz en el recinto, ni bien empezaba. Presionándolo, según Giuliano, respecto a dar o no dar quórum. Bueno, eso originó lo que dijo Menem, lo inusual, que tuviera que correrse de la presidencia de la Cámara por unos minutos y encabezar esta rueda de prensa para dar explicaciones. Bueno, de algún modo esto no escaló, porque podría haber escalado en un recinto que después tuvo otras controversias durante toda la jornada y que después de la 1 de la mañana tuvo otro episodio más de gritos, especialmente entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano, en un momento en donde se estaba discutiendo la declaración de la emergencia en ciencia y tecnología. Bueno, digo, en ese contexto la sesión arrancó con este episodio, además con el momento que fue filmado por una colega, por una periodista acreditada aquí, por el Observador de Argentina, que dio cuenta de esos 3 segundos, ¿no? Y que esa imagen recorrió los medios durante toda la tarde y también durante esta mañana, no solamente en el transcurso de la sesión, sino también en el momento de los balances, ¿no? Porque parte se lo llevaron los episodios y los incidentes, y la otra parte fueron las definiciones del recinto. Bueno, sí, justamente otro protagonista, lo decía el propio Martín Menem cuando le preguntaban por la renuncia de Espert, es sin duda José Luis Espert, que se habló bastante y también tomó protagonista el diputado Estrada de la provincia de Salta, de Opinión por la Patria, que también Emiliano Estrada, que también tiene un requerimiento judicial que está apelado. Nos recuerda acá nuestro director que tenemos el momento de la votación, los 131 votos que se consiguieron para crear este programa de prevención del Alzheimer y otras demencias. Se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda recaído en el proyecto de ley por el cual se crea el Programa de Emergencia Nacional de Lucha contra la Enfermedad de Alzheimer y otras demencias, _PLEA, con las modificaciones aceptadas por el miembro informante. Todo esto contenido en la orden del día número 950. Se cierra la votación. 131 votos afirmativos, 2 votos negativos, 1 abstención. Resulta afirmativo. Bueno, ahí estaba la votación con el proyecto del diputado Facundo Manes. Ahora tiene que discutirlo la Comisión de Salud, primero en el Senado y luego en el recinto, que seguramente se impulsará rápidamente este proyecto de ley. Nos queda un montón por delante, emplazamientos, más interpelaciones, todo el debate en torno también a la cuestión vinculada con la licencia del diputado Espert, así que nos vamos a ir rápidamente ahora a una pausa y después en un ratito vamos a repasar eso y otros proyectos que también están ingresando, que todavía, bueno, no están definidos cómo va a ser el proceso de debate, porque, como decíamos, la agenda está copada por actividades que tienen caducidad, que terminan, tienen fecha de entrega, proyectos que tienen que ser debatidos, aprobados los informes de las comisiones investigadoras antes de que recambie este periodo de diputados, y otros que tienen que estar aprobados los dictámenes antes de que
termine el año legislativo, que es el 30 de noviembre. Así que están apretando un poco el paso los diputados para llegar con todos esos compromisos que asumieron. Y hay poco tiempo. Muy poco tiempo, y la campaña en el medio, que también otro de los temas importantes que por estas horas se estuvo colando respecto a la reimpresión o no de las boletas en la provincia de Buenos Aires, y también, bueno, reaparece siempre la ley de paridad de género y los lugares que tienen que ocupar en la lista los diferentes candidatos. Pero bueno, lo hablaremos a lo largo de esta jornada. Nos vamos a la pausa. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado.
renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Seguimos aquí repasando un poco lo que dejó la sesión. Las votaciones, muchos fueron emplazamientos, hubo mucha discusión, muchas cuestiones de privilegio, hubo algunos altercados también incluso entre algunas diputadas de la Nación, pero lo que decíamos, hay una agenda ajustada, ya quedan 2 meses, menos, mes y medio, para que termine este año parlamentario y para que recambie la Cámara. El 10 de diciembre va a suceder eso. Vamos a ver, bueno, semanas agitadas. Lo que históricamente fueron semanas tranquilas previas a las elecciones se ha vuelto por una dinámica de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, de no poder llegar a acuerdos, de no poder lograr encuentros y diálogos. Hubo mucho trabajo de emplazamiento. Esto quiere decir poner fechas para que se reúnan comisiones y fechas para que dictaminen proyectos de ley. Porque, bueno, la denuncia que hace la oposición es que la principal comisión, la de presupuesto, no tiene una dinámica de reuniones. Estamos a 15 días de un acto electoral y una campaña electoral atípica también, que se da mucho en los medios. Totalmente. Pero
también se da en este recinto de la Sí, Cámara de no, Diputados. a diferencia de otros escenarios electorales, El totalmente. epicentro es, antes veíamos actos multitudinarios de los radicales, de los peronistas, en la 9 de julio o en alguna cancha de fútbol. Sí. Hoy vemos la campaña en el recinto. Sí, totalmente. Especialmente con una agenda muy agitada, muy comprimida, que en algún aspecto era previsible, especialmente por los tironeos presupuestarios ante el segundo año del mandato del presidente Javier Milei, sin un presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación, sino gobernando con la prórroga del presupuesto del año 2023, sancionado a fines del año 2022 para el último año del mandato del presidente Alberto Fernández. Bueno, con prórrogas, reasignaciones y totalmente licuado por la comparación inflacionaria, es que la relación entre el Estado Nacional en la aplicación de la ley de leyes, bueno, tiene este desfasaje y es el mar de fondo, no solamente de la tensión con los gobernadores de todas las provincias y de todas las orientaciones ideológicas, sino también con los tironeos en la Cámara de Diputados, Cámara originaria para discusiones presupuestarias, y con esta serie de tirones de orejas que permite el reglamento de la Cámara Baja para los emplazamientos, que ha tenido además, bueno, un epicentro desde el año pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que ha presidido hasta la semana pasada José Luis Espert. Exactamente, que decíamos, fueron los protagonistas de la fecha, pero que también hay otros proyectos que se van intentando colar, ¿no? Tenemos comisiones investigadoras, por lo menos 2 en funciones, que tienen fechas de entrega de informes. Sí, Tenemos el presupuesto, que está también ya con una fecha para hacer su tratamiento. 4 de noviembre. Y otros proyectos que también van apareciendo, ¿no? Por eso Claudio nos trajo uno de esos proyectos de una diputada que también fue bastante protagonista en la jornada del día de ayer. De la tensión de ayer, de la última de las tensiones. Me refiero a la diputada Marcela Pagano, que, bueno, en este contexto forma parte del bloque Coherencia, uno de los espacios que... bueno, integrado por ex integrantes de La Libertad Avanza, que ahora se constituyeron en este espacio. Y Pagano, bueno, además tiene otro nivel de tensión con el oficialismo, especialmente con la presidencia de la Cámara, a partir de la conducción de la Comisión de Juicio Político, cargo que la conducción de la Cámara considera que no detenta a Marcela Pagano. Bueno, en ese contexto la tensión ha crecido, pero no solamente ha girado en torno a la Comisión de Juicio Político o también a las discrepancias internas dentro del espacio libertario. Bueno, el otro paso tiene que ver con posicionamientos críticos hacia el oficialismo, con aportar quórum para iniciativas también impulsadas por la oposición, y con este proyecto. Esta iniciativa, bueno, se mete en otro de los puntos más delicados de la política económica de las últimas semanas. Me refiero a la implementación del programa de retenciones cero, el programa que impulsó velozmente el Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 682/2025, que fue publicado el 22 de septiembre de este año, hace muy poco. Bueno, en un escenario también no solamente sobre interrogantes sobre la capacidad del Poder Ejecutivo para contar con reservas a través del Banco Central para evitar una nueva corrida cambiaria, sino también en la búsqueda de iniciativa con los protagonistas de la pampa húmeda y del sector agroexportador argentino. Bueno, lo cierto es que en ese contexto, 2 semanas después de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, se conoció esta medida. En ese contexto, Marcela Pagano presentó un proyecto para crear, en este año tan inusual, en donde además hay más de una comisión investigadora, está funcionando la comisión investigadora del caso Libra, está también la comisión investigadora vinculada al fentanilo contaminado. Bueno, Pagano propone crear una nueva comisión, que es una comisión investigadora sobre este régimen de retención cero y especialmente respecto a su impacto fiscal. Bueno, lo que plantea en su misión en esta iniciativa es analizar, investigar y evaluar las consecuencias económicas, tributarias y sociales del decreto de necesidad y urgencia 682/2025. Bueno, este es uno de los puntos. Hubo muchas controversias, especialmente porque distintos sectores
del campo que alimenta y también de distintos sectores productores, pusieron el foco sobre lo poco que duró el programa de Retención Cero y la veloz utilización del cupo previsto para las principales cerealeras. El tema no pasó inadvertido por el Palacio de Hacienda. Distintos funcionarios del Ministerio de Economía dieron sus razones. El propio presidente Javier Milei aseguró que no era así, que principalmente el hecho de permitirle a las cerealeras este acceso permitía que se avanzara con los productores en uno de los momentos de mayor precio de la soja. Bueno, las miradas desde las entidades agrarias es contraria a esta mirada del oficialismo, y también desde la mesa de enlace se mostraron críticos pero con cautela. Bueno, en ese contexto es que surge esta iniciativa de Pagano, pero además, y ahora pasamos a la placa del objeto, lo que quieren saber es determinar el impacto fiscal, económico y social, pero también investigar eventuales maniobras especulativas respecto a la concertación de precios, es decir que la iniciativa de Pagano lo que busca es esclarecer una de las sospechas que ha girado en torno a este decreto. Si finalmente hubo información privilegiada que fue utilizada por funcionarios a favor de estas cerealeras. Esa es una de las incógnitas que plantea Pagano en su iniciativa y por eso forma parte del objeto. Ahora vamos a otro punto de la placa, porque también incluye, primero, saber si hubo prácticas abusivas de operadores del comercio exterior agroindustrial. Y otra de las facultades que propone para esta comisión es que pueda recomendar acciones legislativas, administrativas y judiciales. Es decir, que en el caso de prosperar la creación de esta comisión, tendría amplias facultades. Pero además tiene un antecedente y es el que vamos a ver en la siguiente placa, y me refiero especialmente a la ley 26.351, la ley que fue promulgada el 15 de enero de 2008 y que lo que buscó fue exigirle a los exportadores acreditar la tenencia física del grano antes de generar la declaración jurada de exportación para poder acceder al cupo fiscal previsto. Bueno, este es uno de los principales motores de las incógnitas que surgieron respecto a este programa de Retención Cero, porque lo que sostuvieron los productores que quedaron afuera es que precisamente estas grandes cerealeras no estaban en condiciones de declarar ningún grano acopiado, porque precisamente lo estaban comprando y lo que estaban haciendo en ese contexto era poder tener la capacidad crediticia suficiente como para poder acceder a ese cupo y el beneficio de la Retención Cero, que duró 72 horas. Bueno, en el medio de la agenda política de estas últimas semanas, el tema pasó a un segundo plano, pero está ahí en estado latente en el marco de una discusión presupuestaria que, como veníamos contando, se va a agilizar con mucha fuerza. ¿Cómo aparece esta iniciativa de Marcela Pagano? Bueno, obviamente, dentro de las discusiones dentro del panoficialismo y dentro de un bloque que cada vez tiene más críticas de carácter opositor que de aliado del oficialismo. Y en este caso se meten con un tema tan sensible como el programa de retenciones cero, pero también con la aplicación de esta norma, de la ley 26.351. Podríamos decir de que este es el punto más delicado de esta comisión que propone la diputada Pagano. Vamos rápidamente a lo que tiene que ver con la otra parte, la composición. Bueno, propone que cuente con 21 miembros que sean elegidos a propuestas de cada uno de los bloques que forman parte de la Cámara. En la siguiente placa podremos ver con detalle, en primer lugar, que se plantea un plazo máximo de trabajo de 6 meses, es decir, de 180 días. También la producción de informes, dictámenes y conclusiones. Y otro tema muy importante, 30 días corridos tendrán para elevar un informe. En ese contexto me estaba comiendo un dato muy importante, y es que la presidencia dentro de la composición será desempeñada por un diputado que será elegido por sus pares, pero designado por la comisión a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores. No es un tema menor, porque eso, especialmente La Libertad Avanza, fue leído como, bueno, en este contexto es Unión por la Patria la que tiene mejores condiciones para quedarse con la conducción de la comisión. Así es que ahí está esta iniciativa que planteó Marcela Pagano en un momento en donde también estaban arreciando las críticas dentro
del propio oficialismo y también del PRO respecto a este programa. Se terminó el programa, queda el momento de su aplicación, de la liquidación final y de la declaración que presenten quienes han sido beneficiados por este programa de retenciones cero. En ese contexto aparece esta comisión investigadora impulsada por la diputada Marcela Pagano del bloque Coherencia, que aparece como una posible válvula de escape en el caso de que la relación inestable con los agroexportadores vuelva a tener otro coletazo. Bueno, muy bien, ahí está. Algunos de los proyectos que, más allá de aquellas iniciativas que estamos viendo que se van discutiendo en los plenarios ya del propio recinto de esta Cámara de Diputados, hay varias iniciativas, varios proyectos que los legisladores siguen buscando que puedan lograr mayores consensos y finalmente la posibilidad de ser aprobados. A ver. Sí, quedó un pequeño detalle. Y es que además la comisión plantea dentro de sus atribuciones, decíamos que el tema era no solamente investigar, pedir informes, sino también poder hacer recomendaciones administrativas, pero también de carácter judicial. Y en la última placa, el proyecto de Pagano impulsa un punto que no queremos dejar pasar. Y sostiene que si la comisión advirtiera posible comisión de delitos de acción pública o supuestos de mal desempeño, tendrá que promover los procesos de remoción, formular las pertinentes denuncias penales. Bueno, no es solamente un informe y tampoco es solamente una investigación para analizar un tema que está legislado, porque además hay una ley que así lo establece, sino que también surge esto, la posibilidad de que el trabajo final de esta comisión, en el caso de que prosperara su creación, contaría también con ese imperativo en el caso de que detectaran finalmente que uno de los supuestos que plantea el proyecto de Pagano, que es que existió tráfico de información privilegiada para beneficiar a los principales grupos cerealeros de la Argentina para quedarse con los mayores cupos de retenciones ceros a cambio de liquidar velozmente los dólares que estaba esperando el Poder Ejecutivo Nacional. Esa es la otra pieza con la que se completa este informe. Y busca también Pagano en ese sentido focalizar esta discusión en una comisión investigadora porque también resuena en el recinto como cuestiones de privilegio o la Comisión de Agricultura, que es uno de los lugares donde también podría darse ese tipo de discusiones, están discutiendo retenciones pero desde otra perspectiva, ¿no? Claro. Entonces se encuentra ahí como una forma para impulsar por lo menos una mirada desde el Congreso sobre un hecho importante y que tiene que ver con las cuentas públicas, ¿no? Claro. En un contexto de debate también del presupuesto. Sí, acá me parece que apuntan a un hecho particular. Exacto. Ya consumado. Exacto. Y ver las responsabilidades. Si hay responsabilidades que la comisión llega a verificar, que es este último punto que nos decía bien Claudio, buscar la remoción. Es decir, que para un funcionario es el juicio político. Exactamente. ¿No? Más allá del camino judicial. Exacto, porque lo que pueden hacer las comisiones investigadoras es recomendaciones, ¿no? Hacer informes y recomendaciones. No tienen capacidad de sanción alguna, pero sí las recomendaciones posibles. En este tren de cosas, donde también el Congreso tiene un rol de investigación y tiene también un rol el Pleno vinculado a la articulación con otros poderes, ayer se dio un debate importante. Primero, el diputado José Luis Espert presentó un pedido de licencia hasta finalizar su mandato a fines de este año, el 8 de diciembre. Hubo también una discusión en torno a si era con dieta o no era con dieta, porque en el papel no se especificó en el pedido que él hizo. Finalmente Martín Menem lo aclaró, pero suscitó a... Sin goce de haberes, claro, sin dieta en ese sentido. Pero esa discusión que intentaron también ponerse de acuerdo, llamar a un cuarto intermedio, finalmente siguieron discutiendo los presidentes de los bloques mientras se daban las cuestiones de privilegio, se dio otra discusión parecida, o por lo menos vinculada con requerimientos judiciales, ¿no? Claro. En el mismo tono, pero situaciones diferentes. Exactamente. Sí, porque además surgió esta otra particularidad que se conoció durante el transcurso de la sesión, especialmente después del crepúsculo,
que había ingresado después de las 5 de la tarde un oficio enviado por el juez federal número 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, que es el que tiene el trámite de la denuncia presentada contra el diputado José Luis Espert. Entonces, en ese contexto, bueno, fue la diputada de la coalición cívica, Mónica del Frade, la que planteó primero que se habían enterado por la prensa de este oficio y que en ese contexto, bueno, consideraban que era urgente tratar qué iba a hacer la Cámara de Diputados al respecto. El diputado Estrada tiene está siendo investigado por presunta producción de cuentas falsas para difamar a otros dirigentes políticos. Fake news, con fondos de campaña. Es un poco lo que se está investigando. Está apelado ese proceso de pedido de desafuero y en ese contexto es que la diputada Silvia Los Penato explicó cuál debería ser el procedimiento según su perspectiva en el contexto justamente que se estaba discutiendo qué pasa con la habilitación de que la justicia allane o tenga medidas de prueba, no se sabía cuáles son en el caso de José Luis Espert. Creo que pasó medio desapercibido, pero la diputada Giudici dijo que en el mes de junio esta Cámara había recibido un pedido de desafuero y ese pedido de desafuero es, porque acabo de hacer la consulta con la diputada Caletti, que en otra sesión ya había hablado de este tema, es porque un legislador se niega a que le tomen una declaración indagatoria y no ha asistido a la declaración indagatoria. El artículo 1 de esta ley de fueros, el mismo que acabamos de aplicar, dice que los jueces pueden avanzar con toda la causa salvo el momento de la detención. Pero también dice que si la persona que tiene fueros no se presentara a una indagatoria, debe solicitar a la Cámara el desafuero para que esa persona pueda ser indagada, pueda ser buscada para indagarse. Esto a mí realmente me llama la atención que haga tantos meses que este pedido esté en la Cámara y que no se haya tratado. También creo que siempre un desafuero no es algo que se resuelve, primero que es una circunstancia muy dolorosa para la Cámara que se pide un desafuero de un diputado, que los diputados tienen el derecho a ejercer su defensa y que el lugar correcto es la Comisión de Asuntos Constitucionales, pero lo que yo diría es que hay demasiada demora sin que esto se haya tratado. Si hay un juez que nos está pidiendo algo, creo que rápidamente yo le pediría al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, si es que ya ha recibido ese pedido y si no usted, presidente, si no lo remitió, que lo remita inmediatamente, para que podamos abocarnos y darle una respuesta que hace muchos meses espera un juez de la Argentina de esta Cámara. Si, dadas las circunstancias y el análisis que haga esta Cámara, no entendiéramos que no correspondiera, porque entiendo que el diputado está apelando en este momento a la casación, se presentará y la Cámara decidirá que no corresponde. Pero lo que no podemos es ignorar un pedido de la justicia. Nadie, ni usted, ni el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, deberían decidir por todos nosotros un pedido que nos hace la justicia. Así como actuamos con mucha celeridad respecto a las medidas de pruebas sobre la causa del diputado Espert, entiendo que en esta otra causa tenemos también que tomar las decisiones que correspondan con la misma celeridad. Ya han pasado varios meses, así que le pediría al oficialismo, a quien corresponda, que rápidamente se convoque a la Comisión de Asuntos Constitucionales, se soliciten al juez copia de la causa como corresponde para poder iniciar el trámite. Muchas gracias. Bueno, se convocó finalmente. Sí, claro, para el miércoles a las 14. Claro, la diputada Los Penato habló que pasó mucho tiempo, porque es una causa o un pedido de desafuero contra el diputado Estrada del 17 de junio de este año. Pero habló también el diputado Estrada en el recinto de la Cámara de Diputados. Voy a hacer la última aclaración respecto al tema. Miren, a las dos diputadas que opinaron sobre la temática les digo que la falta de seriedad es primero que una diga que había sentencia, que había condena, cuando no la había,
y la falta de seriedad de la otra es su comportamiento en la votación del financiamiento universitario. Después de haber boqueado con el tema de las universidades, terminó votando en contra. Eso es falta de seriedad en el comportamiento. Segundo, si el pedido no está firme porque está recusado y está en la casación, lógicamente no tiene que tener giro adentro de la Cámara. ¿Cómo va a tener giro si no está en firme? Tercero, ¿quieren que les cuente, diputado preopinante, que preguntaba recién si tenía las pruebas y demás? Mire, les cuento. El ex juez de la Corte Suprema de la provincia de Salta, ex procurador, ex juez federal y ex ministro de Seguridad de la provincia de Salta fue quien inició la denuncia contra el viceministro de Seguridad. ¿Por qué? Porque había dejado entrar una persona que se hacía pasar por abogado al servicio penitenciario. ¿A qué? A visitar un sicario de una persona acusada de narcotráfico. Entonces, el ministro, al enterarse de eso por el servicio penitenciario, levanta la denuncia. Bueno, ese tipo a los 3 meses aparece con 5 balazos en la cabeza, obviamente asesinado, y cuando empieza el juicio por el tema se encuentran unos pendrive, unas grabaciones donde esta persona, que hoy está en el penal de Seiza por manejar una organización de narcotráfico, empieza a nombrar a todos los funcionarios que le hacían favores. Eso ya está, diputado, está en la justicia, hay causas. El propio ex ministro de Seguridad está pidiéndole a la justicia decir, che, inicien el juicio de una buena vez, hermano, porque lo tiene probado. Entonces, esa es la realidad de lo que viene sucediendo. Y después, miren, lo paradójico de esto es que la diputada Los Penatos esté hablando con Caletti, que no está acá, que la pregunta hoy es, ¿dónde está Caletti o Utevea, que son los 3 diputados que responden al gobernador Gustavo? Saben que en la provincia se hacen los opositores, pero que acá queda claro que son aliados al gobierno de Milei y que son cómplices de la crueldad de este gobierno de Milei. Entonces, Salta tiene 7 diputados nacionales. El único diputado nacional opositor es quien les está hablando. Y eso tiene precio. Lógicamente que eso tiene precio. Después a mí me encanta verlos a todos rasgarse las vestiduras por lo que pasa en Rosario, por lo que pasa acá, allá. Esto arranca siempre en el norte, ¿eh? Siempre en el norte. Y todos se hacen los distraídos. No importa. Ahora, lo que sí quiero dejar claro, presidente, es que nosotros tenemos la tranquilidad de estar a derecho. Lo que sí no vamos a hacer partícipe es de una persecución judicial. Bueno, ahí está la defensa también, del Sí. diputado Emiliano Estrada, invitado por la Comisión de Asuntos Constitucionales para participar de esta reunión la próxima semana, convocado por el diputado Mayoraz. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019.
qué elige cada región en la elección nacional. Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias.
La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bueno, último bloque, Sí. ya de pasos perdidos. Cerrando la semana también, porque mañana es feriado. Claro, cerrando la semana en el día después o horas después, porque la sesión terminó en la madrugada Sí, exactamente. del día de hoy con muchos temas, muchas sorpresas también, muchos cruces en el marco no solo de esta actividad parlamentaria, sino también en el marco de que estamos entrando en en el último tramo del proceso electoral que va a culminar el 26 un poquito de más y octubre. vamos a empezar a hablar de sprint final. Claro, Cada vez más, exactamente. ¿no? Hasta la llegada de la visita a las urnas. Exactamente. Bueno, vamos a comentar parte de las actividades que se realizan en este Congreso Nacional y una de esas actividades tiene que ver con un conversatorio muy interesante que se hizo en la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el Papa Francisco. La relación del Papa Francisco y los medios de comunicación. Wow, interesante. Titulado Francisco en primera plana. Con especialistas, con periodistas que han seguido muy de cerca la actividad del Papa Francisco. Esta actividad organizada por, repetimos, por la biblioteca, por la presidenta de la comisión, la senadora Beatriz Ávila, por el director coordinador Alejandro Santa, contó con la presencia de Sergio Rubín, especialista en temas religiosos, de varios medios, de Grupo Clarín y demás, con Alicia Barrios, hoy trabajando en el Grupo Crónica, pero además ha sido una de las personas que han tenido mayor contacto, ha hecho casi la totalidad de los viajes papales que hizo el Papa Francisco, y Máximo Yurcinovich, que es el vocero de la Conferencia Episcopal. Así es. Esto se realizó... El padre Maxi. El padre Maxi. Esto se realizó esta semana, el día miércoles. Sí. El martes, pero el miércoles fue la sesión. El martes, claro, exactamente. El martes en el auditorium de la Biblioteca del Congreso, el auditorio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Ahí sobre calle Alsina. Exactamente. Y si les parece, vamos a compartir este siguiente informe. Primero, la gran alegría de que este organismo, la Biblioteca del Congreso, le dé lugar al legado del Papa Francisco, ¿no? Desde que ha fallecido el Papa lo extrañamos, lo queremos tener cerca y creo que todas estas actividades nos ayudan a volver a sentir ese espíritu, a volver a sentirnos inspirados por su enseñanza. Así que con mucha expectativa y muy contentos realmente de que estos organismos nos ayuden a mantener este legado del Papa Francisco con tanta fuerza en medio de nuestra Argentina que tanto lo necesita y que tanto lo extraña, ¿no? Es lindo que los argentinos nos acordemos de ese argentino tan notable, ¿no es cierto? Pero no solo, digamos, porque ocupó un cargo importante, sino también porque tuvo un testimonio de vida extraordinario, de humildad, de entrega, de desprendimiento, de cariño, que abrió la iglesia de par en par, bueno, tantas cosas, tantas problemáticas que él abordó, el medio ambiente, la paz, y además ese mensaje que nos dejó a los argentinos de que nos querramos un poco más, que dialoguemos, que busquemos puntos en común, más allá de las legítimas y saludables diferencias en democracia, ¿no es cierto? O sea, también de alguna manera
evocarlo y evocar su mensaje y de alguna manera intentar también llevarlo a la práctica, ¿no? Que es una manera realmente óptima de tener presente al Papa Francisco. Bueno, ahí teníamos lo que ha sucedido el martes en la Biblioteca del Congreso. Y te tenía también como moderador de Moderador, esa sí, charla. muy interesante. Me pareció ver a alguien conocido. Muy interesante. Parlamentario Nos han pedido muy la conocido. colaboración y ahí estamos. Qué bien, qué lindo. Todo sea por el Papa Francisco. Y Sí. vos sabés que durante las 2 horas del evento no se habló de León XIV. Se habló del Papa Francisco. Acaparó todo. Acaparó todo, pero no se hizo una referencia, decir, bueno, cómo va a continuar o si continúa el legado. Por supuesto, en algún momento, en la previa, sí, muchos coincidían en que el legado del Papa Francisco tiene una continuidad también en León XIV. La pregunta es hasta dónde. Claro. Bueno, tiene otro estilo, podríamos decir, ¿no? Exactamente. Al Papa Francisco le gustaba también hacer sus conversaciones con los periodistas, notas exclusivas algunas y otras también en algunos momentos donde pudo moverse, viajar. Bueno. Ha recibido muchos periodistas y ha sido un gran titulador, podríamos decir. Indudablemente ¿no? para la comunicación del Vaticano, la designación de Jorge Mario Bergoglio fue un salto cualitativo, especialmente por lo que implicó no solamente la llegada al mando de la Iglesia Católica del primer jesuita y además del primer cura argentino y primer latinoamericano de la historia que queda al frente de la Santa Sede. Después de todo un proceso que implicó también un momento que fue conocido por algunos de los protagonistas que estuvieron con vos, como el caso de Sergio Rubín, bueno, la muerte de Juan Pablo II, el gran debate en la conducción del Vaticano sobre hasta dónde llegar en esa conducción en términos de salud y si servía la conducción de un jefe que estuviera signado por los últimos años de su vida. Bueno, hubo un salto muy importante en el reemplazo de Juan Pablo II, la llegada finalmente de Joseph Ratzinger, pero también ese momento en el año 2005 en donde Jorge Mario Bergoglio estuvo a un paso de ser electo Papa. El giro se dio recién en marzo de 2013, pero a partir de algo que no había pasado en 500 años, que fue la renuncia de un Papa, no la finalización de su cargo vital, sino la presentación de la renuncia y la llegada de Bergoglio. Bueno, ahora la continuidad y la pregunta sobre su continuidad está en manos de un papa hispano, es decir, un papa que habla castellano pero con origen en los Estados Unidos. Bueno, una actividad interesante, destacada aquí en Diputados Televisión. Exactamente. Y después, bueno, lo que nos queda para la semana próxima, cosas que han quedado de esta sesión del día de ayer. Hay 3 interpelaciones que se votaron, no solamente la de Caputo, que es la que vimos, repasamos hace un ratito nada más, sino también la insistencia con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, con el ministro Lugones, 4, me había olvidado la de Lugones, y también con Guillermo Francos, que fue el único que vino a una interpelación al recinto también este año, cuando se conoció la estafa con la criptomoneda Libra. Lo que decíamos al principio, se tiene que canalizar eso a través también de la posibilidad de concretarse, pero de no concretarse, de no hacerse presentes los funcionarios, que hasta ahora no se vienen haciendo presentes. Muchos funcionarios a requisitoria del Congreso. Vienen por definición propia, por ejemplo, en el marco de la Comisión de Presupuestos la semana pasada, ¿no? Que estuvieron acá algunos de los funcionarios de la cartera y que también terminó bastante intempestivamente la reunión, sin dar posibilidad de profundizar en un debate que la semana que viene va a retomarse de algún modo. Ahí ya la agenda la empieza a marcar la Cámara de Diputados. Ahí, con este emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, se va a designar al nuevo presidente de la comisión, a quien reemplace a José Luis Esper, Berti Venegas Lynch. Así es. Un hombre que actualmente está presidiendo la Comisión de Finanzas. Un hombre de mucha confianza con la Casa Rosada. Sí, baterista de la banda presidencial. Baterista de la banda, Sí, además. y siempre un nombre que Milei lo tuvo in pectore para conducir presupuesto. Recordemos que además José Luis Esper llegó al frente de la Comisión de Presupuesto a pedido expreso del presidente Javier Milei cuando Esper no formaba parte del bloque de la Libertad Avanza. Claro, exactamente. Y ya están diagramadas para la semana que viene lo que son las interpelaciones
con la excepción en el caso de Guillermo Francos, que se emplazó a la comisión, ¿no? a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que tendrán que dictaminar y tendrá que volver ese pedido de martes a las 14. Al recinto, claro. Así Exactamente. Martes a las 14 para analizar puntualmente el tema de Guillermo Francos. Casi horarios también respecto a otras actividades que nosotros mencionábamos anteriormente, como por ejemplo el tema de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con los casos de fueros al diputado Emiliano Estrada. Bueno, va a ser una semana con mucha actividad. Vamos a escuchar qué decía el diputado Agos Carreño respecto a justamente estos pedidos de interpelación. Sabemos que el señor Francos es una persona dialoguista y de la cara, eso es un valor. Ahora, el principal valor que tiene que esperar el Congreso Nacional del jefe de gabinete es que cumpla la ley. Ese es el principal valor. Si tiene los dos, mucho mejor. Pero él cuando juró por la Constitución y eso incluye que tenga que cumplir la ley siempre, presidente. Por eso voy a plantear una moción en los términos del artículo 106 del reglamento y la interpretación de dicha norma que se hizo en esta casa en julio de 2010 para emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Peticiones, Poderes y Reglamentos a realizar una reunión conjunta para el martes 14 de octubre a las 13 horas para dictaminar los expedientes 5269 de 2025, 5294 de 2025, 5298 de 25, 5444 de 25, debiendo la presidencia de la Cámara unificar los giros de todos estos expedientes según las comisiones emplazadas, ya que versan de la misma temática. Gracias, presidente. Bueno, Agos Carreño, hombre de Encuentro Federal, uno de los articuladores de las convocatorias a sesiones especiales. Sí, hay agenda ya para la semana que viene prevista. Decíamos que la principal actividad va a ser vinculada a estos emplazamientos que se hicieron en la Comisión de Presupuesto, que tiene que reunirse el martes y el día miércoles. El martes también está prevista desde temprano una Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente con especialistas sobre presupuestos mínimos para la protección de envases, de la aplicación de productos fitosanitarios, no de envases, no es la ley de envases. Y es parte de lo que van a empezar a discutir con invitados para trabajar algún tipo de presupuestos mínimos, de ley de presupuestos mínimos para el tratamiento y protección del ambiente. Luego estaba prevista una comisión de discapacidad que finalmente se suspendió. El martes va a estar a las 3 de la tarde la Comisión de Presupuesto y Hacienda con lo que decía justamente la definición de la discusión de las autoridades y la presencia del ministro, ¿no? De la interpelación a Caputo en el contexto de todas estas negociaciones que se dan y del presupuesto 2026 que está en debate. Más tarde, una comisión que venía retrasada su constitución, va a ser el momento para que se defina el plan de trabajo y es la bicameral de reforma del Estado y seguimiento de las privatizaciones. Hay en curso varias privatizaciones. Una tiene que ver con justamente la producción de energía y Nucleoeléctrica Eléctrica Argentina y todo el desarrollo del plan nuclear que tiene el presidente de la Nación. Y está también lo de los trenes en previsión, por lo menos, o planteada la posibilidad de la privatización y de AISA. Son varios los pliegos que se presentaron ya. Y las rutas nacionales también. Y las rutas nacionales. Son muchas cosas que ya se presentaron en el boletín oficial. La oposición, cuando discutió el proyecto de ley bases, pidió que las privatizaciones, que había un listado amplio de 40 empresas, pasen con auditoría de la Auditoría General de la Nación, por un lado, y por el otro lado por la Comisión Bicameral de Seguimiento de Reforma del Estado. Exactamente. Aquella que funcionó en los 90, que tuvo un funcionamiento en algunos aspectos limitado y que la idea de la oposición es que tuviera un rol más vinculante en este momento. Exactamente. Posible razón de tanta demora, porque, bueno, venimos de un momento, de otro momento ya para el gobierno y para el oficialismo, especialmente con la inflexión que implicó no solamente la ley bases y el paquete de privatizaciones, sino esta nueva etapa posterior a la finalización de las facultades delegadas, ¿no? Pero indudablemente
hay un capítulo irresuelto todavía respecto a la capacidad del oficialismo para contar con los números suficientes para conseguir el aval del Congreso para la privatización de distintas empresas del Estado. Una pieza clave para abrir ese capítulo tiene que ver específicamente con esta comisión. Bueno, que ahí veremos a ver cómo va a quedar conformada el próximo día martes. Sí, y también el martes está prevista a las 5 de la tarde también en simultáneo con esta comisión bicameral que se va a estar constituyendo, una reunión de la Comisión de Cultura que ya la semana pasada también se reunieron vinculado con la situación de, en este caso, el INCA y la Asamblea Federal Consejo Asesor respecto a la ley de cine, y tiene que ver con el espacio Cinear, que también está haciendo, bueno, un proceso ya no a cargo del INCA, sino también de una suerte de privatización, ¿no? Porque las producciones ya no son de acceso público, sino que se tienen que adquirir, ¿no? Claro. Y hay un proceso también de desmantelamiento de toda esa pantalla que estaba, sobre todo, prevista para los contenidos on demand. Así que va a haber discusión. La diputada Ginocchio está con eso. Hace varias semanas ya convocando al sector del cine para, bueno, tratar de dar una respuesta en estos contextos. Bueno, la bicameral de Reforma del Estado la presidió muchos años Alberto Natale, un hombre de la democracia progresista. Del PDP. Exactamente. Y uno de los integrantes de esa comisión en los 90, que a pesar de su estado físico iba, peleaba, discutía, proponía y ofrecía resistencia al proyecto de privatizaciones, fue Germán Abdala. Mira usted, claro. Mira vos. Exactamente. Figura muy importante. Sí, totalmente. Exactamente. No solamente la historia política, sino también la historia legislativa. Claro. Argentina. Y el miércoles me faltó, que también fue parte de los emplazamientos, me olvidaba, fue la aprobación del debate en el contexto de la Comisión de Presupuesto del informe de la negociación con el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Claro. Que en estas horas, en estos minutos, podríamos decir, mientras tanto estamos al aire, se van definiendo algunas cuestiones respecto a si es un swap, si son... si es un préstamo que se da directamente del Tesoro, si se canaliza a través de bancos. Están en esa discusión, hay mucha información en este momento y mucha publicación de tweets en redes sociales. Es precisamente lo que le quieren preguntar al ministro de Economía, Luis Caputo, en esta citación, en el marco de una interpelación, pero dentro de la Comisión de Presupuesto, para que le brinde informes y detalles respecto de esta negociación con el Tesoro a los vocales de esta comisión. Dicen que la información o el anuncio se va a hacer desde Washington cuando se reúnan la semana que viene Donald Trump y Javier Milei. Exactamente, porque en este contexto lo que se espera es que el presidente Javier Milei concrete esta visita. Dirán, ¿una más? No, no es una más, para nada. Porque estamos hablando de una visita de Estado. En este caso, lo que se va a concretar es la visita del presidente Javier Milei en el marco de una invitación oficial de la Casa Blanca, en donde además va a ser hospedado en la histórica Casa Blair, la Blair House, que es el lugar para los invitados especiales. Invitados especiales, hubo varios argentinos en la Blair House. Carlos Menem fue uno, también Cristina Fernández de Kirchner. En el caso de Néstor Kirchner no estuvo en la Blair House, pero sí formó parte de la otra escena en la que han participado casi todos los presidentes argentinos, que es el encuentro entre el mandatario invitado y el mandatario anfitrión en el corazón de la Casa Blanca, en el Salón Oval. Muy bien. Bueno, el 14 es eso, ¿no? Eso es el 14, exactamente. Y el 15 lo esperan a Caputo acá. Exactamente. Y además resta saber si además el encuentro va a ser solamente con representantes del Ejecutivo de los Estados Unidos o también con autoridades del Capitolio, es decir, del Congreso de los Estados Unidos y también de la Suprema Corte. Así que esa es más o menos la estructura de la agenda de una visita de Estado. Se esperaba que fuera ya hace aproximadamente 2 o 3 meses. Bueno, llegó el momento de su concreción. Bueno, muy bien, nos vamos. Sí, con toda esta información nos vamos. Nos reencontramos el lunes, mañana es feriado. Disfruten del fin de semana largo los que puedan. Y nosotros aquí estaremos a las 4:30 con Pasos Perdidos. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.